Iniciamos la palabra de Dios. Vaya abriendo la escritura para que la tenga ahí lista en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 24. Mateo, capítulo 14, versículo 24. Téngalo ahí listo. Te decía que bueno que viniste hoy, porque el Señor tiene algo maravilloso para ti. Estoy completamente convencido, estoy seguro que Dios tiene algo maravilloso para ti. Y sabes que todo en esta vida, todo lo que va a suceder en esta vida, todo lo que te va a suceder a ti y me va a suceder a mí, todo tiene un tiempo. Hay un libro en la Biblia llamado Eclesiastés que dice que todo tiene su tiempo, todo. Hay tiempo de amar, tiempo de odiar, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de trabajar, tiempo de descansar. Dice que hay tiempo para todo. Entonces, todo lo que va a suceder en tu vida, hay un tiempo. Pero yo vengo a hablarte que todo, absolutamente lo que va a pasar en tu vida, está en el tiempo de Dios. Escucha mi iglesia. Está en el calendario de Dios. Está en la agenda de Dios. El tema de hoy, ese es el título. La agenda de Dios. De eso vamos a hablar hoy. Hay una agenda. Dios tiene su agenda. Pero desafortunadamente tú y yo tenemos nuestra agenda. Dios tiene su itinerario, tiene su horario, pero tú y yo también tenemos nuestro horario. Y desafortunadamente, en todos los casos, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, nuestra agenda no coincide con la agenda de Dios. ¿Alguien sigue escuchando? Tu agenda no coincide con la agenda de Dios. Dios tiene su agenda y su itinerario, y es lo que te voy a hablar hoy. Y frecuentemente no coincidimos con la agenda de Dios. Abraham fue uno de los que pasó este caso, donde el itinerario de Abraham no coincidió con el itinerario de Dios. La agenda que Abraham hizo junto con su esposa llamada Sara, hicieron ellos una agenda. Dios les había prometido un hijo. ¿Cuántos saben esa historia de Abraham? Dios le había prometido a Abraham un hijo. Le había dicho que le iba a dar un hijo de su descendencia, de su sangre, de la sangre de él y de la sangre de Sara. Pero ellos, tanto Abraham como su esposa Sara, programaron el tiempo de la promesa, el tiempo del hijo de la promesa. Porque ya iban 10 años en que Dios les había dado la promesa, pero no pasaba nada. 10 años y no sucedía absolutamente nada. Entonces, Abraham y Sara planearon, hicieron su propio itinerario, hicieron su propia agenda y dijeron, pues ya 10 años es mucho. Vamos a programar este niño, al cabo de que Dios nos quiere dar un niño. Escucha, iglesia, Abraham y Sara decían, de que Dios nos quiere dar un niño, nos quiere dar un niño, Él lo prometió. Entonces no creemos, no que pensamos, dijo Abraham a Sara, que estemos haciendo mal. Vamos a programarlo, ya son 10 años, es mucho tiempo. Entonces vamos a programarlo, y lo programaron de una manera correcta. Escucha todo esto, iglesia, lo programaron en una manera correcta, porque en aquel tiempo se acostumbraba que la esposa, que no podía darle hijos al marido, estaba hasta en la ley, tenía que en un momento dado darle al marido, a la sierva, la esclava que tenía la esposa, para que de ahí naciera el hijo. Y ese hijo iba a ser el primogénito, no de la esclava, iba a ser el primogénito del matrimonio. Estaba permitido eso. Entonces ellos hicieron lo correcto, pero en el horario de ellos. 10 años, ya estuvo, ya no puedo esperar más. A veces tú estás en la misma situación y ya no quieres esperar y empiezas a hacer cosas correctas en el tiempo incorrecto. No era el tiempo correcto de Dios. No estaba que la promesa del Hijo fuera en 10 años. Todavía le zumbaban en la agenda de Dios, todavía le zumbaban 15 años más. ¿Alguien sigue escuchando? Ay, pastor, qué aliento. 10 años y luego 15 años más. Bueno, esa es la historia de Abraham. Pero así sucedió. Entonces Abraham hizo su propia agenda con Sara y a los 10 años crearon un hijo con la sangre de Abraham. Que de hecho pues fue el primer hijo de Abraham, de la pura sangre de Abraham, no de Sara, no de la promesa. Y lo crearon y ahí está, pero se adelantaron. Entonces hicieron lo correcto en el tiempo incorrecto. Iglesia, Dios quiere que nosotros no vayamos a cometer ese error, de que quizás estés haciendo lo correcto, pero en el tiempo incorrecto, no en la agenda de Dios, sino en tu propia agenda.
Y algo que me sorprende es que Abraham, si tú lees la palabra de Dios, Abraham nunca le pidió un hijo a Dios. Dios fue el que le prometió un hijo. A raíz de que Dios le prometió un hijo, pues entonces Abraham lo empezó a pedir. ¿Alguien sigue escuchando todavía? Pero Dios fue el que le ofreció un hijo. Y a raíz de eso, entonces él le empezó a pedir el hijo que Dios mismo le había prometido. Como a veces sucede que Dios te ha prometido algo y pues ya una vez que sabes que Dios te lo ha prometido, pues tú lo sigues pidiendo. Pero qué hermoso es Dios, me sorprende Dios porque otras cosas más Abraham también le pidió a Dios y Dios se las concedió. O sea, dicho de otra manera, Dios le concedió a Abraham lo que pidió y también lo que no pidió. Iglesia, créeme, Dios es tan hermoso y tan maravilloso que Dios te va a cumplir lo que pediste y aún lo que no pediste. Así es Dios. Es maravilloso nuestro Señor. La agenda de Dios, lo tenemos que guiarnos por la agenda de Dios. Dios hizo el milagro de Abraham, pero en el tiempo señalado de él. O sea, Abraham se adelantó, ok, a pesar de que Abraham se adelantó, a pesar de que se equivocó, de todas maneras Dios cumplió el milagro y le dio el hijo de la promesa en el tiempo señalado, no de Abraham, en el tiempo señalado de Dios. Pasaron 25 años después de que Dios le había dado la promesa a Abraham. Dios cumplió con la promesa. Escucha, mi iglesia, a pesar de que Abraham y Sara se equivocaron, que lo hicieron en el tiempo equivocado, hicieron las cosas correctas en lo que la ley respecta, pero hicieron las cosas correctas en el tiempo incorrecto, se equivocaron en el tiempo. A pesar de que se equivocaron en el tiempo, Dios no es tan malo y tan desastroso con tu vida que los dejó ahí, que no, de todas maneras cumplió la promesa y al tiempo señalado por Dios, dentro de la agenda de Dios, 15 años después de lo que ellos hicieron, le dio el hijo. ¿No es Dios maravilloso? Aunque hayas cometido, Dios de todas maneras les dio el hijo, porque la Biblia lo enseña, se los dio. Y a propósito, Dios cuando les dio el hijo a Abraham y a Eva, válgame, ya estoy casando a Abraham con Eva, Abraham y Sara, cuando Dios les da el hijo a Abraham y Sara, antes de que se los diera, mira cómo es Dios. Dios, a propósito, Dios permitió que se hicieran cada vez más viejos. Oye, si cuando les dio la promesa ya estaban viejos, cuando Dios le da la promesa, Abraham tenía 75 años y Sara 65, ya estaban viejos. Y aún así Dios, a propósito, escúchame, Dios hace las cosas a propósito. Tiene sus propósitos por lo menos. Él a propósito hizo que se hiciera la cosa más difícil, pasaran más años y se les dificultara más tener un bebé. Llegó un momento en que Sara se rió, dice la Escritura. Y Sara dijo, bueno, a estas alturas, así como usted de vieja, todavía tendré deleite con mi viejo. Fíjate lo que dijo la viejita. La viejita no estaba pensando en la promesa ni en el hijo, estaba pensando en el deleite. Dijo, todavía a mi edad tendré deleite con este viejito. Ay, Señor Jesús, ¿cómo? Sara, ponte a pensar en la promesa, en el hijo, calmada. Pero Dios, aún así, a propósito, les permitió que cumplieran. ¿Hasta cuándo vino la promesa? Hasta que Abraham cumplió 100 años y Sara 90. Cuando ya la cosa estaba más difícil, cuando ya no se podía, literalmente ya no se podía hacer nada, iglesia. Cuando ya no puedes literalmente hacer nada es cuando Dios puede. Cuando ya no ves la salida por ningún lado, es cuando Dios llega. Dios lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque si no lo hace así, te llevas la gloria tú. Lo hace cuando ya tú no tienes fuerzas, cuando ya no puedes, es cuando Él puede. Cuando tú no tienes fuerzas, es cuando Él llega con sus fuerzas. Y entonces a la mera hora tú dices, gloria a Dios, fue Él. Tuvo que haber sido Él. Así es Dios. Pero es importante movernos en la agenda de Dios, no en nuestra propia agenda, porque cuando queremos guiar nuestra vida y lo que sucede alrededor de nosotros, en base a nuestra agenda y a nuestro itinerario, nos frustramos. ¿Y por qué no sucede? ¿Y por qué no llega la victoria? ¿Y por qué tanto tiempo? Porque necesitas guiarte por la agenda de Dios, por el calendario de Dios, no por el calendario de nosotros. Vamos a hacer la escritura. Mateo capítulo 14, les dije, versículo 24. Mateo capítulo 14, versículo 24. Miren lo que dice la escritura. Vamos a leer el versículo 24 y 25. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a pasar una historia donde, vamos a dejar un rato a Abraham. Vamos a pasar una historia donde
Los discípulos van en una barca donde Jesús mismo les dio indicaciones, estando en tierra, que se subieran a la barca y se adentraran al mar. Y ellos, por obedecer a Jesús, pues se adentraron al mar, se subieron a la barca y se adentraron al mar. Pero ya estando en el mar, dice aquí la Escritura, el versículo 24, que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Sabes cuántas horas, por el contexto y todo lo que habla el pasaje, sabes cuántas horas llevaban los discípulos en la barca con la tempestad, todo lo que daba y con las olas golpeando? Aproximadamente 7, 8 horas con esa tempestad. Era de noche, en la madrugada, era con plena oscuridad, con toda la tempestad a lo que da, las olas golpeándolos, azotándolos, y aparte, sintiéndose solos porque estaban en medio del mar. 8 horas. ¿Y qué hizo Jesús mientras esas 8 horas estaban sus discípulos en una barca? Jesús estaba orando. ¿Tantas horas? 8 horas. Porque Jesús quiere que seamos gente que oremos, iglesia. Si Él siendo Jesús, oraba toda la madrugada. Siendo Jesús, estando Dios mismo en el cuerpo. Era Jesús y tenía que orarle a su Padre, porque estando en el cuerpo, tenía que orarle a su Padre. 8 horas. 8 horas allá bateando los discípulos y él 8 horas orando. Pero 8 horas lidiando con la tormenta. Dice que estaban en medio del mar, o sea, en lo más adentro del mar. ¿Qué hay adentro del mar? ¿Qué hay en lo más adentro del mar? ¿Qué encuentras? ¿Qué hay? No hay nada. Digo, no hay nada de seres humanos, no hay nadie o sea, ahí no hay nada. Hay puro mar y puros peces abajo. Es todo, pero no hay nada, o sea, no hay nadie con quien platicar ni nada. Los discípulos estaban en medio del mar, adentrados en el mar, como diciendo, estamos abandonados, aquí no hay nada ni nadie, estamos solos. No sé si ha pasado en tu vida que ha llegado momentos en que te sientes que estás solo, que estás sola, que has sido abandonado, y no nada más por la gente, por el mismo Dios. Así se sentían los discípulos, en medio del mar, en soledad, abandonados. Y aunque estaban rodeados entre los mismos hermanos, porque eran los discípulos que iban ahí, se sentían solos. No sé si te ha pasado, que a pesar de que estés rodeada de familiares, rodeada de conocidos, rodeada de gente, rodeada de los hermanos, te sientes solo. Te sientes sola. Te sientes abandonado. Eso estaba pasando con los discípulos. Increíble. Y no nada más se sentían solos y abandonados. Estaban en plena oscuridad. Era de noche, imagínate de la noche. Si no está la luna en el mar, la noche es una boca de león. En la plena oscuridad. No sé si tú has estado por esos momentos o estás pasando por esos momentos donde sientes que todo está oscuro y que sientes que estás abandonado, que estás solo, que estás sola. Y como si fuera poco, dice que las olas estaban azotando la barca. Yo no sé si estás pasando por esos momentos donde te sientes solo, sola, abandonado, y donde las olas de la enfermedad te están golpeando, donde las olas del desempleo te están golpeando, donde las olas de la baja economía te está golpeando, donde la ola de la enfermedad, donde yo qué sé yo. En esa situación estaban los discípulos. Una situación tremenda. Mira, ve conmigo no al versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pues precisamente, iglesia, escucha, precisamente cuando está todo oscuro, cuando están en medio de la mar, sintiéndose abandonados, solos, tristes, y con todo oscuro y con las olas golpeándolos, precisamente en ese momento, precisamente en ese instante, Jesús se les aparece. ¿Qué te parece? Precisamente en el momento más difícil, Jesús se le aparece a los discípulos y calma la tempestad. Pero ¿por qué Jesús se tuvo que esperar a que estuviera todo oscuro, a que estuviera la tormenta, todo lo que da, y que las olas golpearan y que se sintieran solos y abandonados? Porque Jesús tiene una agenda para llegar a tu rescate, iglesia. Él tiene un tiempo señalado donde va a llegar a ti. O sea, Jesús, iglesia, Dios mismo nunca se tarda, nunca llega tarde, iglesia. Llega en el momento justo que tiene que llegar. Él nunca llega tarde, créeme, a tu situación. Tampoco va a llegar antes. Va a llegar en el momento justo que tiene que llegar, porque necesitamos movernos en la agenda de Dios. Dios tiene su agenda para tu vida y sabe en qué momento tiene que llegar. Y si llega antes, sabe que te va a afectar o no lo vas a valorar. Algo va a suceder. Él es sabio, Él no se equivoca.
y Él sabe cuándo tiene que llegar. Se esperó a que estuviera todo oscuro, a que se sintieran solos, y a que las olas los estuvieran golpeando, casi hundiéndolos. Entonces en ese momento se apareció y contrarrestó la tempestad. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Dios no te ha abandonado, iglesia. Dios no te ha abandonado. Dios no, aunque tú te sientas abandonado, aunque tú te sientas solo, Dios no te ha dejado solo. Dios va contigo. Y en esa tempestad, ahí va Jesús. Pero Él va a llegar en el momento justo que tiene que llegar. No va a llegar antes. A todos nos gustaría que llegara antes. Señor, en 5 minutos llega. Señor, mañana, por favor. No, va a llegar en el momento que Él sabe que tiene que llegar, porque Él tiene un propósito con tu vida. Pero de que te va a bendecir, te va a bendecir. Y hizo un milagro y calmó la tempestad. Porque ese tiempo en que llegó era el tiempo señalado de Dios. Y no llegó nada más así, ¿eh? Dice la Biblia que llegó Jesús con poder y autoridad porque llegó caminando sobre el mar. Llegó mostrándoles el poder sobrenatural que Él es. ¿Alguien me está escuchando? No llegó así todo tembloroso. Y lo primero que les dijo fue, tener ánimo. Qué importante es esa palabra de parte de Dios a tu alma, iglesia, cuando estás pasando por miedo, temor o que no sabes qué hacer. Les dijo Jesús, fue lo primero que les dijo, tener ánimo. O sea, no teman. Iglesia, no debes de temer. Está comprobado, y te lo he enseñado en otras ocasiones, que el 95%, está comprobado que el 95% de las cosas que teme la gente nunca van a pasar. Solo un 5%. Te vuelvo a repetir, el 95% de los temores que tiene la gente son cosas que nunca van a pasar, nomás están en tu mente y te están estresando, te están preocupando y te están presionando, pero nunca van a pasar. Solo un 5% va a pasar, y ese 5% que sí va a pasar, Jesús está contigo. No te preocupes, no te estreses, no te vayas a la tumba antes de... Sí, porque tú, a veces uno mismo se va a la tumba antes de tiempo, porque te estresas de algo que nunca sucedió. Y ya cuando estés en el cielo, ay, no iba a suceder, uy, no. Así es. Dios es bueno, entonces necesitamos, hay una agenda de Dios, y Él se mueve en su agenda, iglesia. Algo que podemos ver en esta historia del mar, de los discípulos, es que cuando Jesús llegó, dice la Biblia que llegó en la cuarta vigilia. Mira, ve conmigo el versículo 25. Versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia, ¿a la cuál? A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sabes que la noche se compone de 4 vigilias en el Medio Oriente? 4 vigilias en la noche. Cada vigilia pues, es de 3 horas. La primera vigilia es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia es de las 9 de la noche a las 12 de la noche. La tercera vigilia es de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la última y cuarta vigilia, que fue cuando llegó Jesús, es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y los discípulos estaban en el mar. Escucha, mi iglesia, los discípulos estaban en el mar desde la primera vigilia. ¿Y por qué Jesús no llegó en la primera vigilia? Bueno, al menos, decían yo con los discípulos, a la segunda vigilia te perdís. No llegó en la segunda vigilia. Bueno, yo que dijeron ellos, pues en la tercera, no llegó en la tercera vigilia. Seguían con la tempestad, seguían en la oscuridad, seguían sintiéndose solos. Llegó hasta la cuarta vigilia. Que es de 3 a 6 de la mañana, hasta el último. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué crees? Porque Dios tiene un tiempo señalado para tu milagro. Escúchame, iglesia, Dios tiene un tiempo señalado para tu victoria. Está en la agenda. Ya en la agenda de Dios ya hay una fecha estable donde va a ser tu victoria. Ya en la agenda de Dios ya te ha establecido una fecha donde tu milagro va a suceder, ya está una fecha donde tu victoria va a suceder, ya está una fecha donde todo va a cambiar. Pero en la agenda de Dios. Y puedes estar ahí para arriba y para abajo con la mar y oscuro y todo, pero Dios no llega tarde. Dios va a llegar en el momento que Él sabe que tiene que llegar. Y si ahorita no ha llegado, escúchame, iglesia, si ahorita no ha llegado es porque Él sabe que no es tiempo de llegar. ¿Alguien sigue escuchando? Sabe que no es tiempo de llegar. Él sabe en el momento justo, hasta la cuarta vigilia. Dios tiene un tiempo señalado para tu milagro, iglesia. Me sorprende que en lo más oscuro de la noche se esperó hasta la cuarta vigilia. Me sorprende que Jesús haya llegado hasta la cuarta. ¿Sabes que la noche tiene ciertos niveles de oscuridad? ¿Sabes que la noche, no todas las horas de la noche son iguales de oscuras? Debes de saber eso. La noche tiene ciertos niveles de oscuridad.
Y cada hora conforme va pasando se va haciendo más oscura. ¿Y cuál es la hora más oscura de toda la noche? Minutos antes de amanecer. Minutos antes de que venga tu victoria, minutos antes del milagro, minutos antes de que se cumpla la promesa, minutos antes de que la visión sea realizada, va a ser una hora algo oscura. ¿Alguien sigue escuchando? Llegó en la hora más oscura, de 3 a 6 de la mañana, minutos antes de amanecer. Increíble, me sorprende porque Dios es maravilloso. Él ya tiene un tiempo señalado para tu victoria. ¿Cuánto lo creen? Cuando tú ya no puedes, Dios a propósito lo hace. Cuando tú ya no puedes, Él puede. Cuando ya no tienes fuerzas, Él entra con sus fuerzas. Pero se espera hasta que, ¿para qué? Para cuando sucedan las cosas, le des la gloria a Él. Y le sigas con más añico, y le sigas adorando y sigas agradeciéndole, porque Él lo hizo, no lo hiciste tú, no fueron tus fuerzas, no fue tu inteligencia, no fueron tus estudios, no fue tu negocio, no fue Él el que te está llevando a donde te está llevando. Vamos a otra cita, Habacuc capítulo 2, versículo 3. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Vamos a ser un poco más claros de lo que te estoy hablando. Mira lo que dice la Escritura en Habacuc capítulo 2, versículo 3. Dice claramente, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. ¿Cuántos saben que la visión y la promesa de Dios no miente? Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Me fascina lo que dice la última parte de este versículo. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, iglesia, espéralo. Porque sin duda, es palabra de Dios y Dios lo está diciendo. Porque sin duda vendrá. ¿Qué tienes que hacer? Seguir esperando. ¿Por qué? Porque aunque tardare, sigue esperando, dice la Escritura, porque sin duda vendrá. Note que no dice, aunque tardare la promesa, espéralo, porque probablemente será. ¿Verdad que no dice eso? Aunque tardare la visión, espérala, porque a la mejor. ¿Verdad que no dice eso? Dice, sin duda, vendrá. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo cumple. Y si ahí dice que vendrá, es porque vendrá. Y está en la agenda de Dios. Y hay un tiempo establecido por Dios. Es hermoso nuestro Señor. Iglesia, el que una situación en tu vida se haya ido más tiempo de lo que tú pensabas, no quiere decir que no se vaya a cumplir. El que una situación o algo en tu vida esté alargándose más del tiempo que tú esperabas, no quiere decir que no se vaya a cumplir. Porque esa visión dice, se apresura al fin. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá. Iglesia, eso te puede frustrar. Saber que una situación, que algo que estás viviendo está yéndose más y más tiempo y más tiempo y más tiempo, te va a querer frustrar, te va a querer estresar. No lo permitas. Tómate de la palabra de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, y en oración dile a Dios, Dios, tú lo dijiste, aquí está. Y lo que Dios dice lo cumple. Así es que no te frustres, no dejes que eso te tumbe, sino confía en la palabra de Dios y decláralo en tu vida, que aunque la visión y aunque el milagro y aunque la sanidad y aunque la prosperidad y lo que estás esperando de Dios se está tardando, yo esperaré porque de seguro, sin duda, que vendrá a mí. Y se va a cumplir. Pero necesitamos creerle a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Algunos de ustedes se sienten como que se están quedando atrás respecto a otros. Como que lo que Dios va a hacer contigo se está retrasando. No dígame, pero yo sé que sí. Como que lo que Dios quiere hacer contigo se está retrasando por tanta espera. No es que se esté retrasando, es que Dios tiene un tiempo señalado para llegar a tu vida y hacer lo que tiene que hacer. Y tienes que creerlo, aunque la visión se tardare, aunque el milagro se tardare, lo esperaré porque de seguro, sin duda, lo tendrá. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer y lo está haciendo en tu vida? Dios está caminando a favor de ti. No lo ves, pero ahí está. Aunque esa situación dure lo que dure, tómate de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si a una jovencita que está orando y pidiéndole a Dios conocer a su esposo, o tener a su príncipe, o saber ya de su príncipe azul? ¿Qué si Dios le permitiera? Supongamos que Dios le permitiera a esa jovencita que está esperando a su príncipe azul,
O ese jovencito que estaba esperando a su princesa. ¿Cuántos jovencitos están esperando a su princesa? Santo Dios. No, los jovencitos no dicen nada, pero las mujeres yo sé que sí van a decir amén. Pero, que Dios le permitiera a esa jovencita, le permitiera ver el día, la hora, o sea, que Dios le señalara, le mostrara el tiempo que ya Dios tiene señalado en su agenda para conocer a su futuro esposo. Le dijera, mira, dentro de 2 meses, el 15 de junio del año 2016, de este año donde estamos, en 2 meses, el 15 de junio, a las 9 de la mañana vas a conocer a la persona con la que te vas a casar. ¿Qué haría esta jovencita? Le dice, créeme, se quitaba toda presión, se quitaba todo estrés, ya no voy a forrar Biblia, se quitaba todo, ella decía, se quitaba todo estrés, toda presión. Pero ¿sabes qué pasaba también algo desagradable? Dejaba de orar. Ya sabiendo que tal día, pues Dios le tiene, dejaba de orar. ¿Y qué hacía aparte de dejar de orar y quitarse presión y todo? ¿Sabes qué hacía también? Se inscribía en un gimnasio. Cada semana iba a una sala de belleza y tomaba una buena dieta. Sí, porque sabe que en 2 meses va a conocer al mero mero. Pues sí. ¿Y por qué nosotros no hacemos eso? ¿Por qué no disfrutamos la vida? ¿Por qué no hacemos lo mismo que esta señorita? Créeme que Dios ya tiene un tiempo señalado para tu victoria. Dios ya tiene un tiempo señalado para que se cumpla la promesa en tu vida. Haz lo que esta señorita. Lo que pasa con esta señorita que pusimos de ejemplo es que estamos suponiendo que Dios le hizo ver la fecha. Pero aunque Dios no te haga ver la fecha, Dios ya la tiene. Aunque Dios no te diga cuándo va a suceder, Dios ya lo tiene en su agenda y va a suceder. Tú disfruta como esa jovencita y empieza a gozarte. Ve, inscríbete a un gimnasio. Empieza la dieta. Pero haz cosas de veras. Porque Dios ya tiene ese tiempo señalado para bendecirte. Increíble. Es como la embarazada. La mujer que está embarazada tiene que esperar el proceso normal de 9 meses para que el bebé salga, para que el bebé nazca. Y la mujer embarazada, si a uno de ustedes haber pasado, que tenían 5, 6 meses, 7 meses, y los síntomas y el malestar y todo, estaba tan tremendo que ya le decían a Dios, Dios, que ya salga, ¿sí o no? Pero tú, aunque quisieras que ya saliera, no, tienes que esperar el tiempo en la agenda de Dios para un bebé, son 9 meses. ¿Alguien sigue escuchando? Tienes que estar, porque está en la agenda de Dios, pero de que van a hacer, de que Dios va a bendecir, te va a bendecir. Iglesia, créeme, desde el momento en que tú iniciaste tu oración, desde el momento en que tú iniciaste tu petición, Dios ya estableció un tiempo para que se cumpla esa petición. Desde el momento, escúchame, que hiciste la petición y oraste por lo que oraste, Dios ya puso un tiempo determinado para que se cumpla. No te lo dice como el ejemplo que pusimos de la señorita, pero ahí está ya puesto. Tú disfrutas la vida. El Señor Dios te bendiga. Haz lo que hicieron los discípulos. Los discípulos nunca dejaron de remar. ¿Me estás escuchando? No se dejaron ahogar. Pasó la primera vigilia y siguieron remando. Siguieron contracorriente. Pasó la segunda vigilia, siguieron remando. Tú no dejes de remar. ¿Qué es seguir remando al cristiano? No dejes de orar. No dejes de creer. No dejes de servir a Dios, no dejes de adorar a Dios, no dejes de hacer lo que tienes que seguir haciendo para Dios. Y Dios se va a encargar porque hay un tiempo ya señalado para bendecir tu vida. ¿Cuántos declaran la palabra? Dios ya tiene un tiempo señalado, increíble. Dios es un Dios, ¿no saben que Dios es un Dios de milagros? Dios ya tiene tu milagro, no en tu horario, en el horario de Él. No en tu agenda, en la agenda de Él. No en tu itinerario, sino en el itinerario celestial. Pero de que lo tiene, lo tiene. De que se va a cumplir, se va a cumplir. Dios es maravilloso, iglesia. Es maravilloso. Iglesia, créeme, Dios tiene un tiempo señalado para que conozcas quién va a ser tu esposo. ¿Cuántas mujercitas dicen amén? ¿Cuántas? Alguien por ahí se atrevió, amén, valiente. Amén, acá están diciendo amén también. Acá. Santo Dios. Créeme, Dios tiene un tiempo señalado para que conozcas a tu esposo. Dios tiene un tiempo señalado para que tu esposo sea salvo. Dios tiene un tiempo señalado para que tus hijos vengan a los caminos de Dios. Dios tiene un tiempo señalado para que tu negocio empiece a prosperar. Dios tiene un tiempo señalado para que estudies en esa universidad que anhelas. Dios tiene un tiempo señalado para que sanes.
Dios tiene un tiempo señalado para que la provisión llegue, la provisión que estás esperando. Iglesia, Dios tiene un tiempo señalado para que el problema ese se solucione. Dios tiene un tiempo señalado para que eso legal se resuelva. Dios tiene un tiempo señalado para todo. Dios tiene un tiempo señalado para que arregles papeles. ¿Cuánto lo creen? Casi nadie dijo amén, quiere decir que todos son ciudadanos. Bendito Dios, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Iglesia, saber que Dios tiene ya un tiempo señalado para mi promesa me debe quitar todo estrés. Debe quitar toda presión. Debe quitar toda angustia, toda preocupación. ¿Sabes que aquí hay una mujer en la iglesia? Que varias veces la tuve en mi oficina, mi esposa y yo. Pastor, ¿qué hago? No se convierte en mi esposo, no se convierte en mi hijo, ya tengo tiempo orando. Y la cosa está poniendo peor. Pues sigamos orando, siga confiando. Pasaba un tiempo, al rato otra vez iba a la oficina. Pastor, ya me desespero. ¿Se acuerda que la situación de antes estaba peor? Ahora está mega peor. En lugar de que estén, ni él ni mi hijo no se salvan. Pero estuvimos orando y orando, y la iglesia estuvo orando por ella, por su situación, por su familia, por la salvación de su hijo, de su esposo. Y en el tiempo de Dios, escucha mi iglesia, en el tiempo de Dios, en la agenda de Dios, se convirtió su esposo y su hijo. Y aquí están en la iglesia. Y sirven tanto él como su hijo, el esposo como su hijo, sirven aquí en la iglesia, bien contentos y bien entregados al Señor. Pero fue en el tiempo de Dios, iglesia. En la agenda de Dios hizo el milagro. Dios tiene tu milagro en el tiempo de Él. Pero de que lo tiene, lo tiene. No te desesperes. Hay una jovencita. Te estoy platicando testimonios de aquí de la iglesia. Porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de milagros? Y hay una jovencita que era imposible, le dijo la persona que le estaba arreglando sus papeles, le dijo, la mera que sabía mucho de eso, le dijo, esto es imposible, pero lo vamos a meter. Bueno, si no perdemos, vamos a perder el tiempo, va a perder su dinero, pero pues vamos a ver qué pasa. Pues estuvo orando y en el tiempo de Dios le dieron su residencia. ¿Y sabes cuándo se la dieron? Se la dieron así, exactamente el 25 de diciembre. Como regalito de Navidad, ahí está. Cuando las oficinas de migración cierran casi por un mes. Le llegó al 25 de diciembre exactamente, le llegó su bendición. Porque Dios es un Dios de milagros, iglesia. Hay un varón aquí, un hombre de Dios, que también vino a solicitar papeles. Cuando ya su papá ya estaba muerto. El que lo iba a pedir ya estaba muerto. No, pues va a estar muy difícil. Él metió, oramos, se oró, se esperó en el tiempo de Dios, al tiempo de Dios, y le cenó el tiempo del al tiempo de Dios. Y Dios, ¿sabes qué? Él tenía por mínimo la residencia, ¿sabes qué? Le dieron la ciudadanía directa. Aleluya. Porque Dios es bueno y Dios hace milagros. Pero en el tiempo de Él. Hay otra mujer que estuvo batallando con el cáncer. Y con el cáncer. Y estuvimos, mi esposo y yo fuimos varias veces al hospital, y entraba al hospital y salía del hospital, y volvía a entrar y volvía a salir, y orando y esperando en el tiempo de Dios. Me acuerdo que en una de las ocasiones la mujer me dijo, pastor, pero ¿cuándo Dios me va a sanar? ¿Cuánto he batallado? Dios tiene su tiempo, siga confiando. Al día de hoy ya no tiene nada de cáncer. Está completamente sana, porque Dios es poderoso, iglesia, pero es en la agenda de Él. Hubo otra mujer ¿qué crees? Ya programada su operación, ya tenían programada la hora, el día, la fecha, el anestesiólogo, el doctor que le iba a operar, ya había pagado casi, no sé si la mitad de la operación, había pagado toda la operación, y le hablaron, le dijeron, no, estuvimos orando por ella, también las intercesoras y la iglesia, y cuando le hablaron como un día antes, creo, 2 días antes de la operación, ya estaba programada y ya estaba pagada, le dijeron, usted no tiene nada, no sabemos qué pasó, pero usted no tiene nada, no necesita operación. Aleluya. Gracias. Si le devolvieron el dinero o no, yo no sé. Pero Dios la bendijo y la sanó. Amén. El Señor es tremendo, iglesia. Dios es tremendo en el tiempo de Dios. Aquí está mi hija Adriana, que es su primer bebé. Cuando se embarazó de su primero, pues, como a la 3ª o 4ª semana, no sé, sangró y todo y se vino. Quedó destrozada, muy triste, mi hija. Muy triste.
Y luego me hablaba y pasaban las semanas y los meses y papá ya quiero embarazarme y pues no puedo y no llega y no llega. Pero iglesia, todo es al tiempo de Dios. Amén, aleluya. Mira, pasó tiempo y al tiempo de Dios, en la agenda de Dios, le dio una hermosa bebé. Ahí está ahorita, ahí la estoy viendo. Es la que de repente hace ahí ruidito, no le hace la nieta, déjenme. Pero ahí está la bebé, bien hermosa. Bueno, tan hermosa está esta bebé, mi nieta, tan hermosa que, créeme, iglesia, nunca había visto una bebé tan bella. El Señor es bueno, amén. Amén, gloria a Dios. Hay una mujer aquí. Estaba viendo a ver si vino, no vino hoy. Pero qué bueno que no vino para nada. Hay una mujer aquí que ella pidió por su esposo. No creas que duró orando por su esposo 2 semanas. Ya el Señor me contestó. No, duró años. Y como en las sobres ustedes ponen las peticiones, sobre la misma petición, y quiero mi marido, pero ¿sabes qué? Me asombró porque ella siempre llenaba todo el sobre por atrás y por todos lados, pero ponía muchas características que quería su esposo, y lo quiero así, asá, ¿qué crees? Pasaron años, porque Dios tiene un tiempo señalado. Pasaron años y ¿qué crees? Dios le dio a su esposo. Con las características que ella decía, todas. No te estoy mintiendo, no porque no se puede mentir, con todas las características que pidió, así se le dio Dios. En 3 semanas, en un mes, en varios meses, no, fueron algunos años. Pero ella confió en la agenda de Dios y sabía que Dios tenía un tiempo señalado para ella. Gracias, Señor. Hay un niño aquí que nació, que antes de nacer, meses antes, durante los 9 meses, le dijeron a la mamá, su hijo no tiene un riñón, y le mostraron el sonograma, todo lo que no tiene un riñón, y va a estar delicado ese asunto. Y estuvieron tratándola muy bien todos los meses, mes tras mes, orando por ella, y los médicos seguían diciendo mes tras mes, no tiene un riñón y es muy peligroso que nazca así. Nosotros, la iglesia confía en el Señor, iglesia. Nosotros confiamos en Dios, tenemos un Dios maravilloso que hace milagros. Sí, Señor, amén. Se sigue orando, y ¿sabes qué? Dios hasta el 9º mes, hasta que le programaron el parto, todavía decían los médicos, mire señora, aquí están las placas, aquí está todo, no tiene un riñón. Y programaron el parto, y ahí estaba el que le llaman el nefrólogo. Es una mujer de aquí de la iglesia. Ahí estaba el nefrólogo que trata todo eso de los riñones, el doctor, todo, y porque estaba diciendo, en cuanto nazca el bebé, lo agarra el nefrólogo y lo viaja en avión a San Antonio, porque venía sin un riñón. Y la iglesia confiando en Dios, que Dios es un Dios poderoso. ¿Qué crees que pasó en el parto? Se quedaron boca abiertos los doctores. Dijeron, sí tiene los 2 riñones. Aleluya. Pues Dios lo creó. ¿Y por qué? Yo me quedo un poco a pensar, Dios, ¿por qué te esperaste hasta el 9º mes? ¿Por qué no se los pusiste cuando llevaban 4 o 5 meses para que ya vieran la... No, Dios sabe por qué. Escúchame, iglesia, Dios sabe por qué se tuvo que esperar hasta el 9º mes. Sí, y hasta que estuviera el nefrólogo ahí esperando para ir a viajar a San Antonio. Cerraron el viajecito de San Antonio. Y todo lo del nefrólogo. Porque Dios hizo el milagro. Aleluya. ¿Cuántos saben de ese milagro? Iglesia, te traigo testimonios de aquí mismo de la iglesia. Y si le sigo, hasta aquí nos vamos toda la tarde. Pero hay muchos testimonios. Yo no te traigo un testimonio allá, algo que pasó en Alemania, en París, allá en el año quién sabe qué, de quién sabe qué persona. Pues no. ¿Será cierto? Pues quién sabe. No, aquí te estoy hablando de testimonios reales. Porque Dios es un Dios de milagros. Gracias, Señor. Y yo creo sinceramente, iglesia, que esta mañana es una mañana de milagros. Amén. Yo le pedí, he orado, vengo bien orado y le pedí a Dios para que esta mañana sea una mañana de tu milagro, sea las mañanas de los milagros y sea el momento en que Dios tiene ya destinado el tiempo que ya preparó, sea hoy para tu milagro. Ponte de pie, por favor, iglesia. Le pido a los músicos que vayan pasando.